que bueno, la importancia del tema del ferrocarril, en realidad lo vamos a retomar. Yo otro día subí un posteo en Ah, Europa, sí, el de los trenes, el de la Laguna Formación, 280 vagones. vagones. Sí, pero Contenedores, bueno, sí, en realidad eran, claro, exactamente. bueno, vos ten en cuenta una cuestión. ¿Te imaginas lo que es eso, no? Para los que están diciendo muchas cuestiones que tienen que ver con el atraso tecnológico de nuestros trenes y todo esto, nosotros tenemos vías que soportan 40 kilómetros por hora. Esas son las vías que tenemos en Argentina. Y las locomotoras que tenemos, que son antiguas, son de la década del 60 justamente, tienen una capacidad de carga de 140 vagones. Vagones. Hoy, con la mala infraestructura que tenemos, si quisiéramos reemplazar en las carreteras, si queremos el transporte de camiones, podríamos tranquilamente. Lo que pasa es que lo que no tenemos son las terminales, no tenemos las terminales de carga. Eh, es para tenerlo en cuenta. Sí, No tenemos el mejor transporte, y te lo paso en paisano. Hoy, ante un montón de autos nuevos, nosotros tenemos un Fiat 600, más o pero lo menos. tenemos, Sí, pero lo tenemos. sí, 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 lo De, tenemos. Justamente, eso. Bueno, Exactamente. enlace, enlace logístico, claro. Exacto. Bueno, pero eso tiene una respuesta política, ¿eh? No, no por el tema de favorecer a uno u otro, no, no. Esto en la década de Menem, en la década del 90, se procede a desarticular todo el sistema ferroviario por una cuestión de corrupción. El ferrocarril tenía incorporado más gente de la que necesitaba, estaba dando déficit, pérdida mal, 2 millones de dólares al día, de eso me acuerdo perfectamente. Ujú. 2 millones de dólares por día perdía. Pero por una cuestión de que cualquiera que llegaba incorporaba gente al ferrocarril. Entonces había gente que no cumplía con sus funciones. Y el ferrocarril no se ayornó tecnológicamente. Ese fue el motivo. Ahora te vuelvo a repetir, las terminales de carga, como en todos los países modernos, son los que después hacen que un camión vaya de General Roca, por ejemplo, a Jacobasi, de Exacto. General Roca a Cervantes, de General Roca a toda la ciudad. No hay parada en todos los lugares. Y bueno, y las terminales de carga hoy tendrían que ser revistas. Pero ese es un tema muy... No, no está alejado a nosotros, porque va a tener que ser de esa manera. Vale $1 millón construir 1 kilómetro de ruta. Ujú. Hoy, ¿cómo? Sino de ruta. Ah, de pavimento. No, no, por eso, ayer cuando hicieron una semblanza de lo que se robaron o no se robaron o desapareció, estaban hablando de los kilómetros de ruta, vale $1 millón 1 kilómetro de ruta. La flauta. Eh, por eso está atrasada la ruta 22. Totalmente. Eso es lo que dicen, yo no tengo ni idea de los Y, costos, yo escuché en televisión nada más. exactamente. Ahora te digo, entre arreglar una ruta para que después nos quede chica o hacer un ferrocarril, yo lo pensaría un poquito más. Largo plazo. No, por eso te digo, por eso, no, pero es que lo que pasa es que el mundo se va a tener que replantear si vos todavía podés manejar un auto en la ruta. El mundo se lo debe replantear. Si vos podés tener una ruta cargada de vehículos con una sola persona arriba, o tener un transporte público que sea más eficiente. Claro. En los países avanzados, cuando vos vas de ciudad a ciudad, no vas en auto, vos vas en tren. Y después en la ciudad alquilas un auto y te manejás. Claro. Bueno, no, no es barato. Es que nosotros tenemos un nivel de pobreza, no hablo de plata, no hablo de intelectual ni nada de eso. Ujú. Tenemos un nivel de necesidades muy grande Sí. y nos impide pensar más allá. Nos impide. ¿Cómo es posible que el país número 8 del mundo en extensión, que somos nosotros, somos el octavo país del mundo en extensión, no tengamos, está bien, puede parecer loco, utópico, todo lo que uno quiera, pero ¿cómo no tenemos un tren bala que comunique, por ejemplo, Buenos Aires-Salta, Buenos Aires-Río Gallegos? Ujú. O sea,
¿Cómo cargamos la ruta de vehículos? ¿Cómo la cargamos? Y muertes, Y y muerte, bueno. muertes. Hoy en cualquier país, por eso, esto es soñar y a mí mucho no me gusta eso, porque eso implica generar falsa expectativa. Pero Argentina debería plantearse el tema del transporte público, como decís vos, en esta fecha que recordamos el Ferrocarril del Sur, generar alternativas que sean viables. Qué feo que quedó, no sé si corresponde decirlo, pero yo lo voy a decir. Qué feo que quedó la ruta 22 en Huergo, qué feo que quedó con esos puentes que han hecho, no sé, elevaciones de la ruta. Qué peligroso eso. ¿Cómo no haber puesto en vez de todo ese gasto que todavía está parado ahí, no haber puesto trenes? Claro. A ver, ¿por qué no pusimos trenes que vayan Chichinale claro, a la confluencia, a Neuquén. a Neuquén? O sea, Sí, ponés dos vías, dos trenes, uno que vaya, uno que venga, y listo. y se termina la historia. Bueno, De- Está bien, o hacerla más barata, o no la hagas. Porque lo que había, tranquilamente con los camiones no manejamos. se descomprime, digamos, con el tren. Claro, Sí. claro, claro. Y todos los días estamos hablando de accidentes, todo. Sí. Entonces es el más caro. Claro. Autos, sir. Es que lo vemos en todos lados. Acá en Roca vos para estacionar tenés que hacer un curso. ¿Sí? Y la ruta no crece. Eh, Exactamente. Le contamos a la gente que el ferrocarril del Sud, en aquel momento, fue inaugurado nada más que por el primer presidente, se podría decir, de la década moderna de la Argentina, nada menos nada más que Bartolomé Mitre, en 1865. Y hay un estudio, para que ustedes tengan lo que estábamos hablando recién, todo el tránsito que producían las carretas, que transportaban lana, cuero y otras mercaderías que iban desde la zona, le llamaban calle larga, que era la Plaza Constitución, lo que era Buenos Aires, el punto de reunión y concentración de las carretas, que venían de Montes de Oca, que venían sorteando el riachuelo por el puente de Galvez, aproximadamente 7.400 carretas semanales que movía alrededor de 4 millones de pesos de aquella época en flete, nada más. Con respecto al transporte, era diferente. Las diligencias realizaban 3 viajes mensuales, por ejemplo, siempre de Constitución, ¿no? Como punto de partida, a Lobos, Cañuelas, 25 de mayo, Saladillo y Dolores. A Tandil y Lobería iban 2 veces y a Bahía Blanca una sola vez al mes. Las diligencias, que obviamente podían llevar entre 9 y 14 pasajeros bien apretaditos. Imagino un viaje, imagino un viaje bueno. El primer viaje que se inauguró un 14 de agosto, un día como estamos recordando ahora, iba desde Plaza Constitución a Chascomús, pasando por 11 estaciones que costaron 750.000 libras esterlinas, obviamente financiada por nuestro país en aquel momento, nuestro país hermano en comercio sería. No sé si teníamos relaciones carnales donde nosotros llevamos la plata. Las estaciones, sí, no, las estaciones que algunas todavía conservan el nombre, otras han cambiado, eran Plaza Constitución de partida, Barracas, que después se transformó en Avellaneda, Loma de Zamora, Gleu, San Vicente, actualmente Alejandro Corp, esto la gente de Buenos Aires ya lo conocen, obviamente, Doncelar, Ferrari, que después se llamó Coronel Bransen, Jepener, después Facio, que después se llamó Altamirano, Gándara y Chascomús. En total recorría 113 kilómetros en la primera línea. Mirá vos. Dato,
dato más técnico, 8 locomotoras fabricadas obviamente por Inglaterra, por Robert Stephenson, la marca, 38 coches de pasajeros de doble eje que transportaban 16 pasajeros de primera y 20 de segunda. Ya había pasajeros de segunda, eran aquellos que iban un poquito más incómodos, ¿no? Y tenía 184 ¿Sabés cuál es vagones. la diferencia? No. En la cuestión de la velocidad. Mirá. O Yo sea, pensé que en el otro te servían el té, no, porque hay ¿no? una. Mira, vos sabés qué interesante que es lo que tocaste ahí, nos vamos a atrasar, te lo digo. Eh, Cuando se hablaba de primera y segunda, el servicio era parecido en el sentido de lo humano, Claro, porque había un amplio respeto por el valor humano. claro, O sea, si servían un té, era un té para todos. claro. La diferencia estaba dada en la comodidad física, Mirá, no en el desprecio humano. mirá vos. Hoy vos, por ejemplo, pagás primera clase en un avión, te sirven champán. Claro. Ahora vos pagas tercera o turista y no te dan champán, te dan un vasito de coca chiquitito o manaos rebajado con agua. Esa diferencia de clase está vista desde lo humano. En Claro, cambio, en aquel momento era solamente la comodidad. la comodidad. Los asientos estaban separados 15 centímetros más, o sea que podías tirar las piernas, Mirá, y estaba acolchado. En cambio, la persona que pasaba en segunda clase era asiento de madera liso, como los viejos bancos de la escuela, que claro. vos te sentabas y quedaba duro, y estaban un poquitito más apretados. En vez de entrar dos personas, como entraba en la clase, primera clase, entraban tres personas en los asientos. Y los asientos eran rebatibles, o sea que si vos girabas el espaldar, podías poner dos asientos de frente o si no, de a uno. Como el coco ahora. Claro, Más o menos. el coco, mira, es tremendo. Vos sabés la gente que enojada que está con el coco. Sí, pero igual. ¿Qué va a hacer? No, pero hay otro, el problema es estructural. No podés poner más colectivo. No hay Claro. lugar. No hay No lugar, no hay hay lugar. nada. No hay lugar. Por eso te digo, no hay lugar. O sea, no tiene solución a la vista. A menos que vos, ya te digo, ponga el tren como el que mostraba Flavio en su página de Facebook, ponga un tren con 20 vagones y traslada a toda la gente, Claro, cómoda. claro. Nos sacamos de encima el 15. Y como dijimos, no hay ningún hecho que no sea simbólico. Buscaron la misma fecha, 15 años. Y ahí de paso unificaron la conmemoración. De Panamá, de malaria. Ujú. Y capaz que seguramente algo más también, ¿eh? Sí. Eso es lo que estaban en blanco. Claro. También. Sí, sacaron mal las cuentas. Ferdinand Lesseps, que había hecho el canal de Suez, él encabezó la compañía hasta para hacer el canal, pero cuando se encontraron que, como se hacía todo a papel y lápiz en un escritorio, no había aviones, no había nada para mirar por arriba, cuando se encontraron en el terreno de jungla, selva, pantano, cocodrilo y de todo lo que se te ocurra, y que eso demoró, y la malaria fue la que mató un montón de gente. Eh, Hicieron que quebrara la empresa LSEP y se hiciera cargo Estados Unidos del canal, Exactamente. los inversores estadounidenses. Eh, con respecto a Panamá, se llamaba Ciudad de Dios antes, Exactamente. era la Ciudad de Dios. Era el núcleo por donde salía todo el oro del Perú. Exactamente. Desde ahí salían los barcos que después iban a Veracruz, se juntaban y de Veracruz hacían el sistema flota galeones que iba hasta los puertos de Sevilla y todo. Exactamente. Por eso si vemos en un momento una película de piratas y corsarios, vamos a ver que Panamá era su objetivo, ¿no? Es decir, Bueno, la ruta, ¿no? Que salía de Panamá. si querés nombrar esto, fue la única ciudad saqueada completamente por Drake. Henry Morgan. 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 La rompió toda la ciudad. Y, Ese era otro. Henry Morgan. bueno, en realidad todos los Morgan son piratas. Eh, Por ahí hay un Morgan. sí,
fusilada. fue destruida. Bueno, es su cumpleaños, uno de los mejores Ah, el árbitros, árbitro. uno de los mejores, ¿eh? Yo diría el número uno, lejos, uno de los mejores árbitros que tiene nuestra región. Así que bueno, lo recordamos de hoy, listo, superamos Panamá. Agregar que es una de las ciudades, perdón, la primera ciudad fundada desde el momento de la conquista española, ¿sí? Fundada como ciudad que permaneció por mucho tiempo, Ajá. ¿no? Bueno, era una provincia de Colombia. Claro, exactamente. Mm. La reina y una de las mujeres que abrió el rock en el género femenino, ¿eh? Sí, Yo quiero recuperar de ellas su participación activa en defensa de los derechos humanos, sí, porque el padre de ella era el segundo de Martin Luther King. claro. Entonces ella tenía absolutamente imbuida la filosofía esta de la libertad. Y bueno, de ahí que nace su famosa canción Respect, donde alude, por ejemplo, a la igualdad de todo el mundo. Que después seguramente acá nuestro No programador, elige, para mí, si es que libertad lo que me dijo, que eligió otro tema, ah, me encantó el otro tema que eligió. pero obviamente qué grande, ¿no? Si tenemos una de las mejores programaciones de todas las radios No, del Alto Valle. pero parece negro negro como maneja todo el tema. Es impresionante. No se le escapa nada. Le decimos a la gente que, le recordamos, ¿no? A 10:28 de la mañana que estamos aprendiendo la historia por FM 96.3 La Super. El señor Gustavo Tonicheri, profesor de historia, se suma al equipo. El señor Gustavo Fasa, uno de los mejores productores y programadores que tiene la radio hoy por hoy. Y yo que solamente estoy acá para acompañarlo, nada más. Y nos pasamos y nos vamos allá al 16 de agosto, así queremos llegar al 17, ¿le parece? Sí, bien. Y varios hijos en su haber. ¿Sabés que se venía el tema de los hijos? Bueno, No, porque es el día del niño mañana. claro, exactamente, exactamente. Claro, sí, son maniqueísmos que son comunes en América. Está blanco, rojo, azul, verde. Acá en Argentina radicales peronistas, que ahora quedó dibujado. O sea, son partidos absolutamente tradicionales. Lugo tiene más allá de todos los pormenores familiares, ¿no? Tiene una impronta de haber querido intentar hacer algo en Paraguay que no pudo hacerlo, que es de generar un acceso de las clases más bajas al poder. No pudo, no pudo, de ninguna manera. Sí, sí, ni hablar. Bueno, pero Paraguay es de derecha, o sea, es de derecha. No, no hay posibilidad alguna de que la izquierda pueda tener algún protagonismo. Son todos terratenientes los dueños de la política y son todos de derecha. Exactamente, O sí. sea, sí, 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 sí. Sí, ni hablar. Bueno, Mm. Y estamos hablando entonces de la fundación de San Fernando del Valle de Catamarca, una de las ciudades ejes, ¿no? Precisamente de esa provincia, que justamente como lo marca el nombre, era un valle, uno de los más lindos valles que tenía la zona precordillerana, porque recordamos a la gente que la cordillera de los Andes, desde la región de Cuyo hacia arriba, se va dividiendo en cadenas, ¿no? Así que bueno, San Fernando era el valle precisamente dentro de lo que es por decirlo así, la concentración, ¿no? Tanto de la población, la cultura y la vida de esa provincia se centra exclusivamente en esa ciudad. Ah, qué raro, qué raro una ciudad de Londres. no, sí, Mandigo de Argentina. Debe ser la segunda o cuarta fundación, segunda o cuarta, no me acuerdo bien.
Eh, lo que pasa que, bueno, yo te hablo de lo que yo conocí. La ciudad de Londres es extremadamente pintoresca. Ah, Y mira. sí, sí, es muy bonita. Y aparte de eso, bueno, saludo a mis amigos catamarqueños, tengo un montón. Eh, aparte de eso, hoy se presenta como una alternativa de producción, Claro, porque el turismo es muy importante por ahí, claro. en esa zona. Muy bien. Pasamos con la ciudad de Catamarca, le mandamos un saludo a todos los catamarqueños. Acá en la zona hay varios, Mm, algunos hacen radio en otras emisoras, así que le mandamos un saludo desde así, acá. ¿Sí? mm, Claro. sí, sí. La segunda o cuarta, no me acuerdo. A veces. Ah, de la Madrid. Claro, en realidad es Arauz de la Madrid. Arau de la Madrid, Ah, que fue uno de los que en realidad lo traemos a la historia porque, más allá de que su nombre está en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, porque donó tierras para construir estaciones de tren, no solo en Buenos Aires, sino en La Pampa, también en Santa Fe. Eh, claramente, más allá de eso, fue uno de los que participó en la batalla de Caseros, derrocando, ¿no? Por decirlo de una manera, el gobierno de Juan Manuel de Rosas. ¿Mm? Pero bueno, pasó rapidito nomás por la historia, lo recordamos. Eh, el punto acá raro era, él fomentaba la colonización de diversas regiones, ¿no? En esas fronteras limítrofes con los pueblos originarios, con los indígenas, y que después claramente quedaron sus nombres en los en pueblos los pueblos, o claro. en las estaciones del tren. Es raro que un hacendado done tierras, pero bueno, acá don Jacinto Arauz lo hizo. Lo que pasa es que Arauz de la Madrid era el vecino de los indígenas. Claro, Entonces, el hecho de donar tierras era, te dejo la tierra, pero vos ahí me defendés que no pasa nada. exactamente. Bueno, formó el primer cordón. Por eso te decía Arado de la Madrid, porque él, junto a otras personas, pensaban que había que establecer una frontera con gente común, y por eso aparecen las donaciones de él, y en otro momento las donaciones de Alsina. De Alsina, De exactamente. Alsina. Eh, Pensábamos más o menos lo parecido. exactamente. Seguimos. Eh, dale, dale. Bien, claro. Bien, bien. Bueno, entre Messi, Maradona y usted hay una diferencia. No, en realidad me gusta siempre hablar de Napoleón Bonaparte. Claramente fue uno de los más grandes genios militares que tuvo la historia, para la época, ¿no? Para el contexto de la época. Quizás comparable y superado en algunos momentos con San Martín, porque el otro cruzó la cordillera. Es decir, este no sé si cruzó tanto los Alpes, pero digamos, fue una persona que dejó y marcó un poco la historia de la humanidad. Y también por esa cuestión que tenía de querer divulgar las ideas de la Revolución Francesa al resto de Europa, empezando a derrocar las monarquías, ¿no? Principalmente con los que más bronca tenía y después con el resto. Bueno, Napoleón, tenemos que empezar diciendo que él nació en aquel momento en Córcega, La isla de Córcega, pero cuando él nació, toda esa región pertenecía a un reino llamado Génova. exactamente. Bueno, él nació en una isla, Córcega, y por eso le dicen el Corso. Ahora, Napoleón lo tenemos que ver desde varias perspectivas. Es una de las pocas personas que cambió el orden mundial. Sí, O sea, una de las pocas personas, más allá de lo militar, eh, fue el primero que intentó destruir todo un régimen asociado a la legitimidad divina de las casas reinantes. exactamente. Eh, él automáticamente fue cambiando varios reyes, varios lugares, por hermanos de él, primo de él. La hermana la hizo casar con el rey de Suecia, el hermano lo puso en el trono de España, puso esto a su hijo, el único hijo que después lo mataron,
lo hicieron rey de Roma, Ujú. Napoleón II, el desaparecido bebé, fue el rey de Roma. Napoleón incluso toma al universo francés, a su mundo, lo toma como algo dinámico. Cuando a él le hicieron la revolución en Haití, en 1809, él se dio cuenta que Francia no podía defender nada en América. Claro, No pudieron controlar una revuelta de negros esclavos y dijo, pero si no podemos controlar Haití, que es una isla, porque no tenemos recursos, no podemos tener nada en América. exacto, De ahí que viene la venta de Luisiana después. exacto. Eh, En América del Norte. claro, sí, a Estados Unidos. Sí, sí. Viene toda la venta de lo que tenían hasta ese momento del Klondike. Ujú. Se empiezan a desprender por una cuestión de pragmatismo. El mundo le achaca por qué vendió toda la Luisiana, por qué. Bueno, los fundamentos eran válidos. Francia no podía defender nada más allá de su frontera por muchas cuestiones. Ese orden es el que utilizan muchos países hoy para dejar librado al azar algunas regiones. Exacto. Eh, También colaboró de una manera u otra con las revoluciones atlánticas. No debemos olvidarnos que Francia, a su vez, antes de Napoleón, fue una de las impulsoras de la independencia de Estados Unidos. Totalmente. Cuando Estados Unidos tuvo que responder a Francia para ayudarlo en su guerra, no pudo. Estados Unidos no colaboró demasiado, los recursos fueron muy pocos, y lo único que hizo Estados Unidos fue mandarle a Franklin de embajador, nada más. O sea, Nada. sí. Y con respecto a la impronta de Napoleón, ya que a vos te gusta tanto, no debemos olvidarnos que Napoleón es que da inicio a la moderna cultura occidental. Él recupera tesoros de Egipto, Sí. revaloriza las artes, funda academias, etcétera, 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 que son las que van a dar la actual, así como la conocemos, la actual composición de la alta cultura, lo que se Totalmente. conoce como alta cultura, la cultura de la ciencia y las artes, sí, la cultura de la ciencia y de las artes. Museos, aparecen los museos, aparecen las modernas carreras asociadas a todo lo que tenga que ver con la investigación científica, recupera el código de derecho romano para instaurar su famoso código Napoleón. Eh, el código Napoleón es guía en todo Occidente con respecto a todo lo que tenga que ver con el derecho, Ujú. etcétera. Napoleón, y después viene lo que vos decís, el genio militar, la resolución de las batallas a través del estudio pormenorizado de los terrenos, Claro. eh, el, el estudio de la logística. Era un preocupado por el tema del ejército. Con Napoleón se inventan la lata de conserva. Claro. Con Napoleón se intenta inventar el submarino, que no dio resultado, pero lo intenta. O sea, se fijaba en los pequeños detalles, Exactamente. en los muy pequeños detalles. Eh, sí, sí, Sí. sí. Por eso, sí, 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 ni hablar. Por eso innova con un montón de cosas, incluso con los uniformes. Ajusta los pantalones tipo jogging de los ejércitos franceses para que los soldados cuando están peleando no tengan un vuelo por el viento o por el fragor de la batalla y queden enganchados con un pedazo de tela. Claro. Eh, Claro. claro, en aquel momento no había esas telas tan revolucionarias como ahora, pero Pero. eran ajustados. Inventa la charretera cruzada, o sea, eh, la pone en práctica con eso, con el objetivo de que es una especie de coraza para el soldado, en el sentido de que los puntos que quedan descubiertos no son vitales. Ujú. Eh, Inventa, por ejemplo, el tema bueno, pone en marcha el tema de la bayoneta, la perfecciona, Claro. perfecciona el tema del calzado. El tema del calzado que hasta ese momento era un problema en varios ejércitos. La última innovación se había hecho con los romanos, Mira. o sea, cuando inventa la sandalia. Claro. Y él inventa el famoso
la famosa bota militar que le cubre a todos los soldados hasta la media caña de la pierna. Claro, Le permite meterse en el barro, que si te pica una víbora, que si te pega o muerde un perro, claro. no te quede enganchado. O sea, todo ese tipo de innovaciones. Después lo vamos a ver 120 años después o 140 años después con los alemanes. Exacto. Pero la última innovación, incluso eh, San Martín trae algunas de esas innovaciones. Sí, Las trae. No solamente la estrategia militar, sino la logística. exacto. También inventa el cañón desmontable. Cañón desmontable, que ahí te decía que coincide con el cruce de los Alpes de Napoleón, con el cruce de la cordillera de los Andes de San Martín, ¿no? Sí. Busca, digamos, como referente. La gran batalla de Austerlitz, ¿no? Queda en la historia enfrentándose a los tres emperadores, ¿no? De Prusia y de Rusia. Y bueno, el invierno, también pasa a la historia, el invierno de Moscú que no le permite llegar, Sí, sino hubiera abierto otro capítulo seguramente a la historia. sí, lo que no contó es que Napoleón se iba a encontrar con un pueblo que prefería destruir todo antes de que quede al enemigo. No contó con eso. Claro, Él pensaba que a medida que iba a ir avanzando, se iba a hacer de las provisiones que le daba ese país, pero hábilmente los rusos fueron haciendo tierra quemada, no que dejaban nada, entonces se vio obligado cada vez más lejos y sin nada. sin nada. Y Y se, además con un ejército que llegó a 600.000 hombres. sí, Había que, y después volvieron 40. hay que darle comer, ¿eh? Por eso. Bueno, Napoleón Bonaparte seguramente nos volveremos a tocar en algún otro momento, porque escribió varios capítulos de la historia de la humanidad. Mencionamos hoy porque, bueno, nació justamente un 16 de agosto, perdón, 15 de agosto, recordando entonces a uno de los grandes estrategas militares, políticos, ¿no? Y como decías vos, que creo que fue el que se animó a enfrentarse a un régimen que después, bueno, le tercería el brazo y volvería a establecerse como una de las monarquías europeas. O sea, y, esperando que nazca otro, bueno, Napoleón Bonaparte. Nosotros teníamos que visitar Corriente entonces, a ver si nace otro San Martín. No creo, ¿no? ¿Sabes? Bueno, dale. Estamos hablando de Ricardo Moyo. Ricardo Mollo. Ricardo es el novio de Natalia Oreiro. Ah, mira vos. Un nene, juega, ¿eh? Juega. ¿Divididos? Can you hear me as I scream your name? Hello, hello, do you need me before I fade away? Is this a place that I call home to find what I've become? Walk along the path unknown. We live, we love, we lie. Deep in the dark, I don't need the light. There's a ghost inside me. It all belongs to the other side. We live, we love, we lie.
poco, no. General San Martín, que falleció un 17 de agosto del año 1850, allá alejado, retirado. En, porque vos sabés que en gran parte de, no solamente de América Latina, sino hay algo que iba, y en febrero prometo subirlo cuando aparezcan las noticias, que a veces no lo vemos. El ejército norteamericano, el 25 de febrero, conmemora el nacimiento de San Martín. Y aquí está. También. Mirá, estamos, mientras escuchábamos de Nacieron, fondo. nacieron el mismo día. Exacto, pero no, principalmente San Martín. Ah, Y lo que me enteré, me acabo de enterar, en realidad yo sabía que Estados Unidos lo hacía, pues Norteamérica tiene como un cuadro de todos los grandes héroes. héroes, estrategas militares, y aprende de ellos, aprende de la historia y aprende de eso, y por eso hace lo que hace también, ¿no? También lo hacía Inglaterra, no sabía eso. Inglaterra también es uno, inclusive él tiene un pasado, un pasaje por Inglaterra previo a venir acá a la revolución, a Buenos Aires, a sumarse en 1812. Así que, Y Ocampo. claro, exactamente. Así que no sabía, y bueno, y indistintamente también lo recuerdan los países de Chile y Perú, que para los peruanos claramente es el líder, Para Perú es el padre de la el patria. padre de la patria, el líder, Para digamos. nosotros el padre no querido, con unidad. O sea, yo no puedo concebir que, incluso te digo, me dolió mucho que corriéramos el feriado. Claro, Si caía, caía viernes. por eso. O sea, ¿qué lo hacemos? Todo por una cuestión de un billete. Claro. No, no, está bien. No hay problema. O Está, sea, está bien. Belgrano y San Martín, ¿no? Bueno, por eso te digo, o sea, estamos hablando de una persona que aseguró la Revolución de Mayo. Exactamente. Para 1812 la Revolución de Mayo estaba perdida, totalmente perdida. Habíamos perdido la batalla de Huaki, Vilcapugio, Ayohuma, no había una moneda en las arcas de la Revolución de Mayo, el ejército de Luis Rey Lacerna de Perú se nos venía encima y apareció San Martín con una propuesta clara. En un poco tiempo formó un pequeño ejército que después fue un gran ejército, Granadero Caballo. La marcha que estamos escuchando de fondo es extremadamente sensible para mí, por ejemplo, porque te dibuja la gran batalla. La única vez que pisaron el territorio argentino, los Los españoles, españoles, los corrió a San Martín, no vinieron más. fue en San Lorenzo, claro. Bueno, en San Lorenzo. Eh, esa canción de San Lorenzo te dibuja claramente cómo fue la batalla. Quiero rescatar toda la grandeza de San Martín. No nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno. San Martín después que gana San Lorenzo, que están todos los soldados heridos, los españoles heridos, tirados en el campo, los curan y a la noche come con el general. Claro. Y ellos se juntan en el convento a comer. Similar a Belgrano en el norte, Claro, que también y le plantea claramente, le dice San Martín, no importa si ustedes nos matan a todos, nosotros nunca vamos a dejar de pelear. claro, Cuando este general vizcaíno, un general vizcaíno, transmite esto al imperio, o va a España y lo transmite porque San Martín lo libera, nunca más vinieron por acá, claro. no vinieron más. O sea que fue más allá de la estrategia, usó la diplomacia, utilizó la intimidación, si querés llamarlo. Justamente, por eso te digo, San Martín tenía antes de cruzar los Andes o cuando estaba en el ejército del norte, se enteraba todo lo que pasaba, tenía una red de señoritas que trabajan con su cuerpo al servicio del espionaje. Eh, Mandó un señor que era comerciante llamado Álvarez Condarco a que le haga todas las rutas para pasar, las famosas 5 rutas con las que pasó todo el ejército de los Andes. Ujú, Y también se asesoró con las tribus originarias, claro. pidió permiso a las tribus originarias para atravesar. Y acá aparece algo que deberíamos tener en cuenta. Nuestro etnocentrismo nos impide ver a la cordillera de los Andes como parte nuestra. Nosotros la vemos como algo imposible, irrescatable, inconmensurable, ¿eh? Sin embargo, las tribus originarias, la parte de arriba de su mundo, justamente es el oeste. Entonces, para ellos, la cordillera de los Andes es algo natural cruzarla.
Claro, Por eso San Martín, asesorado por todas las tribus, utiliza los patos, Uspallata, claro. los famosos pasos de los Andes ahí por medio de Mendoza. Donde había pueblos Los pehuenches, pehuenches, claro. claro, Los pehuenches y algunos huiliches, exacto. pide permiso, pasa y justamente son todos indígenas. Sí, Indígenas. sí, Es que para ellos la cordillera de los Andes, como quiero hacer un paralelismo sin ofender a nadie. Yo vivo en Mar Nuevo. Eh, es lo mismo que pasar el canal. Para mucha gente le cuesta mucho pasar el canal porque dice, no, está allá atrás del canal. Para nosotros no, porque es natural ir y venir a través del canal. claro, Para los pueblos originarios, cruzar la cordillera es natural, porque la cordillera está al medio de lo que ellos consideran el territorio. claro. Y te lo paso en paisano. Si vos tenés que ir a Formosa, ahora, en este momento, en ningún momento se te cruza por la cabeza de que tenés que cruzar la montaña de Córdoba. Claro. No lo tenés ni en cuenta vos, porque está dentro del territorio tuyo. Pero él pasás por Y Córdoba, pasás por por los son, valles. bueno, los pueblos originarios, como el arriba de ellos, su norte sería el oeste, para ellos pasar por la cordillera es algo natural, absolutamente natural. Por eso ellos dicen el arriba y el abajo. Exactamente. Bueno, San Martín utilizó todo esto. Le recordamos a la gente para que ir encasillando, José de San Martín, José Francisco de San Martín y Matorras. Ujú. Nació el 25 de febrero de 1768 en Yapeyú, en ese momento Gobernador Río de la Plata, hoy sería Corrientes, ¿sí? Una de las provincias de nuestro país. Y a la corta edad, tenía aproximadamente 6 años, cuando parte hacia España, porque su padre tenía una encomienda en la zona de Corrientes, parte hacia España y bueno, va a estudiar en ese momento las mejores casas de estudio, estuvo en Málaga y estuvo en Cádiz, después se trasladó a Madrid donde estudió en el Real Seminario y después se incorporó al ejército español. 13 años tenía. Sí, sí, totalmente. Eh, exacto. Bueno, pero estamos hablando de una época que vos a los 13 años ya era hombre de bien pecho, no plateado, macho alfa. O sea, Totalmente, claro, fuera del contexto actual, se podría decir. No podemos compararlo con el se contexto actual. destacó en Bailén, la batalla de Bailén, que Uf, peleó solo contra todos los moros ahí, la gente que lo venía a atacar. ese fue en el norte de África, ¿no? Claro, Claro. o sea, se destacó como un soldado. Yo voy a recomendar un libro, si me permitís, Flavio, Por favor. que se llama La Logia de Cádiz, Claro. de Fernández Díaz. Lo quiero recomendar para todos, porque aquellas personas que quieran hacer ingresar a sus hijos en el mundo de la lectura apasionada, en el mundo de la lectura eh, que puede llegar a despertar interés, este libro les enseña a los chicos que San Martín fue un héroe de carne y hueso, pero que tuvo episodios que lo llevaron a ser grande, aunque él no lo quería. Eh, Incluso quiero rescatar de ese libro, ahora que me acuerdo, eh, el mismo episodio que tuvo en San Lorenzo de la muerte de su caballo que quedó aplastado, lo había tenido en España. El mismo episodio, o sea, Claro. repitió 2 veces la historia en la misma jugarreta con él. Con respecto a eso, ¿te acordás que te iba a decir algo? Sí, Bien, la toponimia de la ciudad, de cuando vos nombraste, Gustavo, también, el tema de las calles. Desde la ciudad de Rosario hasta la ciudad de San Lorenzo, que es uno de los puertos más grandes de Santa Fe, todas las ciudades tienen que ver con la batalla de San Lorenzo. Entonces viene Ciudad de Rosario, luego viene Granadero Baigorria, claro. después viene Capitán Bermúdez, después viene Sargento Cabral, Mira, después, o sea, fueron diagramadas las ciudades de tal manera que termina San Lorenzo. en San Lorenzo. Exactamente, Claro. exactamente. Ah, mira vos, dato bien, nada. En la San Juan, claro. No, está bueno. Sí, bueno, si algún día quieren, hablamos de la toponimia elegida en Roca, es una de las más fantásticas, más bonitas. Tenemos barrio de pajaritos, barrio de árboles, barrio de Claro, flores, exacto. tenemos barrio de ríos, o sea, está bueno. Barrio, por ejemplo, Progreso, eh, por decir algo, allá, Barrio Nuevo, arriba tenemos los animalitos, las aves. Claro. Allá en Chacramonte tenemos todos los arbustitos y las plantitas. Eh, Estoy haciendo memoria porque no me acuerdo ahora, se me escapó el barrio que tenemos acá. Progreso, ¿no? El, ¿Cuál? sí, pero el barrio que está acá desde la Villega, desde la Dama Patricia en adelante. Ah, mira. Progreso.
No, Bueno, por eso lo tengo registrado allá, sé que es no por Stefanelli. eso se me cruzó por allá, no Sí, sé por qué. sí, Bueno, acá tenemos todos los ríos. claro, Bueno, claro. bueno, tenemos árboles en Stefanelli. Stefanelli tiene los árboles, sí. Bueno, esa Claro. toponimia está muy buena, está muy Ujú. buena. Porvenir, ahí me acordé. El El porvenir. barrio Porvenir tiene todos los ríos. Mira, Río Lima, Río Pilcomayo, Río tal, Río lo otro. Bueno, con respecto a San Martín, te decía, en la batalla de San Lorenzo eh, es épico, se porque consagra, digamos. se consagra, claro, con 113 granaderos destruye toda una división incluso artillada con cañones de españoles. Bueno, y como vos decías, muere solo, nunca quiso tener la responsabilidad de agarrar un lugar para gobernar como le habían ofrecido, que esté dividido con esa primera grieta que dijimos, Sí, unitarios federales, no lo aceptó nunca, no aceptó nunca el hecho de que estuviéramos peleados entre nosotros, claro. mucho menos aceptó la entrega que había hecho en su momento Alvear hacia otro imperio como el inglés. Claro, porque yo imagino a San Martín que tenía, él realmente acierta con su plan, porque él sabía de que por el norte era muy difícil, el Atlántico estaba resuelto, por el Atlántico entre los ingleses y todo lo demás, los españoles no se iban a meter, y Almirante Brown, que también lo hemos recordado varias veces, los fusilaba a todos, los cocinó a todos los barcos. Sí, El Almirante Brown en realidad había protegido, ¿no?, el río La Plata en algún sentido, entonces él sabía que el problema estaba por el Pacífico. Y para eso entendía también esa América del Sur, como Bolívar, que la independencia era claramente por la cuestión de América del Sur, tenía que ir por el Pacífico, entonces la idea era pasar a Chile. En Chile gana en Chacabuco y Maipú, destroza a los realistas, que ni siquiera se animan a enfrentarlo en la zona de Perú, en la zona de Alto Perú, el virreinato, pero todavía faltaba el virreinato de Nueva Granada, que es el que pelea, ¿no?, Bolívar al final, donde él le cede el ejército. Ahora, yo me imagino, San Martín, después de todo lo que le pasó, todo lo que hizo, desde el cruce de los Andes, es una de las hazañas, yo siempre lo menciono el cruce de los Andes, porque hay mucha gente que todavía lo duda y pone en tela de juicio. no, Es una de las hazañas más grandes de la historia militar. sí, El promedio de la altura andaba cerca de los 3.800, 4.000 metros de altura, ¿no? Con mulas, con caballos, con ganado vacuno que iba comiendo en el viaje, transportó cerca de 6.000 hombres, no era una cosa menor. Imagino llegar a Perú y tener que, en algún sentido, enterarse que en Buenos Aires están haciendo negociaciones con los ingleses. O sí, sea, no, y lo quisieron hacer volver para enjuiciarlo. para enjuiciarlo. O sea, bueno, por eso te digo, San Martín estamos hablando de una persona que fuera de lo normal, alguien que nos haría mucha falta en este momento, porque es el remanso de paz de esta agua turbulenta que tenemos en Argentina, necesitamos una voz autorizada que no tenemos. Todo lo que nos está pasando, acordate Flavio, todo lo que nos está pasando es porque no tenemos una voz autorizada, Claro. no tenemos a alguien respetable, no tenemos, por ejemplo, el último creo que fue Alfonsín, creo. Como líder, claro. O sea, a alguna persona como para ir a buscarle una chacra y decirle, mire, don, nos está pasando todo esto. Y para que pacifique la... No lo tenemos. Al no tener esa persona, porque a partir de él están todos presos, están escondidos, muertos los Claro, presidentes. claro. Eh, no tenemos a nadie, no tenemos referencia. Estamos como una familia que no tiene referencia. Él fue referencia hasta que se murió. Todos los políticos argentinos iban a Francia, a donde él murió, Buloso Surmer, iban y lo consultaban. Claro. Todo iba, hasta Sarmiento, una persona Sí, que en su momento no sé si hasta qué punto tenía afinidad con San Martín, por lo que profesaba San Martín. claro. Sarmiento lo fue a ver. El yerno de San Martín, Balcarce, se encargó de difundir un poco su obra, Sí, pero esa referencia hoy la necesitamos. sí. No la tenemos. No tenemos un referente. Al no- Sí, pero Bueno, lo que pasa es que los liberales que gobernaron este país desde 60, de 1860 a 1900, ponele
20, Sí, 16 con el cambio. 16, sí. Eh, ellos lo padecieron y aborrecieron el acto de San Martín de entregar su sable a Rosa. Claro, Cuando Rosa defiende a este territorio que ni siquiera era Argentina, lo defiende de la potencia llamada Francia e Inglaterra, y logra con la batalla de la Vuelta Obligado torcer la voluntad, más allá que no ganó la batalla, torcer la voluntad. San Martín le regala el sable. Ese regalo del sable implica un reconocimiento implícito, explícito, de que estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Rosa. Los liberales nunca lo perdonaron. Por claro, eso aparece San Martín, sí, como el líder libertador de América. claro, Ahora, todo lo que estudiamos historia, la historia que hemos estudiado hasta hace poquito, San Martín nunca intervino en las cuestiones políticas argentinas, no existe eso, claro. no lo estudia, y sin embargo intervino. Intervino. Nosotros solamente te hacen estudiar el San Martín, como dice Flavio, que ganó San Lorenzo, cruzó los Andes, punto. Sí, nunca el que propuso tal cosa en el Congreso, Exacto. nunca el que hizo que el Congreso se llevara adelante de 16. No, pero por eso. Y si no fuera por él, no hubiese habido Congreso de Tucumán. Exactamente. Y Bueno, encima, perdón, fue gobernador de la región de Cuyo, de Cuyo. de toda la región, ¿eh? No es solamente, porque muchos piensan que estuvo referencia con No, no, Mendoza. San Juan, la parte de San Luis, Mendoza. De todas maneras, lo que te quiero decir, eso que vos acabas de decir, que se trató de limpiar la imagen de un San Martín como que no hubiese existido, es parte de la furia liberal encabezada por Sarmiento, que yo te dije antes que no sé hasta qué punto lo quería, porque veían en San Martín el aval de lo que ellos consideraban barbarie Ujú, y en contra de la civilización. Sí, no, ujú, es que un acto te define para alguna gente. exacto. Para alguna gente un acto te define aunque vos no estés de acuerdo. ¿Quién recupera definitivamente a estos valores? Como decía Perón, por una cuestión de estrategia, Perón, en su momento, Menem, Menem, también genera cosas asociadas a Perón. Inclu De hecho, trajo los restos de Rosa. Exacto. Hablando de traer los restos, a- hablando de traer los restos, fue una buena jugada de Avellaneda en ese momento y de Roca de traer los restos del general San Martín a la Argentina. Se produjo, las iniciaciones comenzaron en 1875 y duraron varios años porque Francia no lo quería entregar. Los franceses decían que él, más allá de que cuando se produce la revolución de París en 1848, San Martín tiene que esconderse, por eso es que se muda a una ciudad más chiquita como Boulogne-sur-Mer, porque buscaban a todos estos ideales Sí, para, digamos, fusilarlos, ¿no? Es decir, entonces San Martín se esconde, pero Francia se niega en un primer momento y después aparece el reclamo de Perú, porque en el testamento de San Martín él se nombra como protector. protector del Perú, el máximo general y protector del Perú. Entonces Perú reclama los restos de San Martín también, hasta que, bueno, en alguna cuestión política y diplomática gana Avellaneda y Roca, digamos. Digo Roca en el sentido de que no era el presidente, pero también es uno de los... Estaba dando vueltas. Sí, era el hombre fuerte ya de la política, y lo traen un 28 de mayo de 1880 que aparecen dos cosas que son complicadas también para la historia argentina, porque una cuestión es la cuestión de eclesiástica, la religión, la iglesia que no permite que ingresa a la catedral porque él había sido excomulgado Sí. por prácticas de masonería, cuestiones con las logias, ¿no? En las logias que él formaba parte, y también porque después un poquito se produce lo que va a ser la revolución del 80, ¿no? Como un estallido importante, civil, por lo menos en Buenos Aires, contra el gobierno de Avellaneda, por las cuestiones que bien lo planteaba vos del tema del liberalismo, ¿no? Es decir, aún hasta muerto, digamos, a Martín hacía No, ruido. genera cosas, hoy genera cosas. Totalmente. He visto mucha gente que ha publicado cosas de hace falta sangre sanmartiniana. Creo que yo Vos sabés, llamando un poco a los. solamente para hay una famosa imagen del año 74, 73, cuando estaba Perón en el poder, fue la última gran imagen que generaron a nivel publicitario los peronistas, donde aparecen los tres grandes generales de la historia, San Martín, Rosas y Perón. Claro, Esa imagen todavía está dando vuelta en internet, para que la quiera buscar. Perón lo veía de esa manera. Los tres padres fundadores de la patria es San Martín, Rosas y Perón.
Exactamente. Le acordamos a la gente, hay un historiador que se llama Emilio Corbiere, por ahí si alguien lo quiere leer, fue uno de los que escribió mucho de San Martín, que él mencionaba una de las cuestiones que tenía que ver con la decisión de partir a Francia, estaba relacionada con el fallecimiento de su esposa. Ella Sí, muere en Buenos Aires, muy jovencita, 25 años tenía cuando falleció, sí, dejándolo a cargo de su hija, ¿no? debemos recordar que San Martín tenía 34 años cuando se casó con Remedio, que tenía 14. Claro, que hoy todo el mundo diría, uy, era Es pedófilo. pedófilo, no. Era una práctica común de la época y no debemos juzgar a nadie por hechos del pasado, porque si no teníamos siendo revisionismo barato. Exactamente, Eh, no, no, ni hablar. exactamente. Cuando San Martín se casa con Remedios, para tocar el tema humano, San Martín lo hace a desgana. San Martín era una persona que tenía una vida hecha, un ritmo de vida hecha, tenía sus amistades, lo hace por una cuestión de que necesitaba integrarse a la sociedad rioplatense Exacto, para obtener los fondos para poder hacer sus campañas. claro. De todas maneras, y ya para dar un toquecito de color a todo este tema, San Martín nos deja, nos deja como corolario de todo esto, y de allí que me gustaría que se recupere en los actos escolares. San Martín es una persona que dejó todo por la lucha de un ideal. ¿Que le salió bien? Por supuesto le salió bien, pero el poder no ha salido bien. Exacto. Es lo que por supuesto, él iba camino a ser general, a la nada y a empezar de cero, capacidades. ¿Sí? Mira, toda la historia de San Martín para que los chicos, para aquellos que estén interesados, es muy linda, toda. San Martín cuando decían, necesitamos hacer tal cosa para pelear en tal batalla, no estaba inventado y él lo hacía hacer con sus talleres, con el famoso Fray Luis Beltrán, que era un cura que tenía amplios conocimientos de la metalúrgica y de la fundición, generó cañones, generó esto y aquello y el otro. Con respecto a todo esto que te estoy diciendo, bueno, debemos reconocer a San Martín como eso, una persona que dejó todo por un ideal. ¿Le importó lo que dejó? Sí, le importó mucho, porque él añoraba su vida anterior. Lo que pasa es que él consideraba que era mucho más grande lo que estaba haciendo que lo que estaba dejando. Y gracias a sus contactos masones, a sus contactos de amistad y este y el otro, se pudo refugiar o vivir en países primero como España, perdón, Bélgica, después como España un poquito, estuvo con su amigo Agüero que se murió, que le dejó parte de su fortuna, y terminó en Francia. Exactamente. Mm. Mm. No, no. Ujú, Mm. Fran de Díaz. Ah, bueno, eso es una teoría. A él le decían el cholo de Misiones.
Cholo, para los que no lo saben, significa indio. Indio, claro. Eh, sí, los españoles decían cholo a los indios, o a los indígenas, por si te querés una palabra elegante. Eh, bueno, se supone, según, esto está desmentido desde muchos lugares, pero hay cierta gente que lo sostiene. Que San Martín era hijo de una señora indígena y del padre realmente era Alvear, el que después sería el padre del Alvear que vino con él de España. Por Claro, eso lo mandan a estudiar a España con Alvear. claro. Capaz que eran hermanastros, digamos, Era hermanastro. por Pero decirlo eso es lo menos. que plantea alguna gente que. Incluso hay una página de Instituto San Martiniano acá en Argentina que la permite como divulgación esa teoría, Ujú, pero no la avala porque no tiene fundamento científico. claro. De todas maneras, no sé si se podría, no sé, pero a la luz de la ciencia, hoy capaz que con los restos de ambos, Alvear y San Martín, capaz que se podría hacer algún tipo de ADN o algo de eso, para dilucidar definitivamente esta cuestión. ¿Qué pasó? Claro, podría ser. Bueno, mm, sí. Interior de la Universidad de Yales, sí. Muy bien. Después hay un libro muy recordado, nosotros lo leímos por ahí en la formación, que es el de Ricardo Rojas, El Santo a la Espada, ¿sí? Que también trabaja eso. Y después hay un libro hace muy poquito por Galazo, Norberto Galazo, que seamos libres y lo demás no Lo importa demás no nada. importa nada. Que es la frase Eh, de... es la Claro. frase de San Martín. Bueno, pero tiene que ver todo esto con, te vuelvo a repetir, no se está rescatando, todavía no hay un libro que rescate la acción, tal vez ese Josefa que vos decías de Terraño, pero que no rescate la verdadera acción política de San Martín, pero Ujú, un San Martín preocupado, un San Martín lejos de acá preocupado por su patria en la cuestión política. claro, No, todavía no, yo asumo y se me ocurre que era una persona que estaba totalmente informada de acá. claro. Porque del momento que le regala el sable a Rosas, no fue por un episodio llamado Batalla de Vuelta Obligado. Debe haber Ujú, sido por la montón de cosas que hizo. exactamente. Bueno, ese San Martín, la historia oficial nos tiene vedado. Porque todavía nos siguen regalando un San Martín que hizo un montón de cosas afuera y acá no hizo nada. Que no es tan Que no cierto. es así. Sí, sí. Ese es un apellido trágico, después si querés. Sí, sí. Claro. Sí. Por eso te Y- digo que en la da- fue parte de las damas patricias. Claro. eso es un tema Otra parte de la historia. no, que me duele mucho eso. ¿Las damas patricias? Yo acá propuse cuando estaba destinado Soria, le dije que había que sacar el nombre de esa calle. Ya que está, voy a cerrarte a vos ya, pero te dejo, te libero porque yo no quiero decir más nada. El hecho de que haya una dama patricia, que vos sabemos que es un título nobiliario, Exacta. quiere decir que hay otras damas que no sirven para nada. Exactamente. O sea, y yo lo que no tengo ninguna duda de que el pueblo en su conjunto, la mujer del pueblo en su conjunto, Trabajaba. trabajó al lado de San Martín y de los soldados. Exacto. O sea, no podemos hacer una calle que diga Dama Patricia. Claro, escúchame, yo no puedo. eh, claro, Dama Patricia, ¿por qué? Porque pusiste tres cadenas de oro. Claro. Y la pobre negra que te Que daba de comer, cosía. claro, y que atendía sexualmente a los soldados. Entonces yo, ni hablar. Mis- Entonces, una vez me acuerdo que con Soria tuve esta discusión yo. Mira, Y yo le dije, mire, don intendente en ese momento, bueno, ¿por qué no le ponen lugar de patriotas argentinas? claro, O sea, patriotas argentinas. claro. No le gustó, no le disgustó la idea, No. pero pensó que como la gente no entendía para qué significaba eso, la dejándola, yo lo vuelvo a proponer y lo tiro.
Lo vamos a hablar con Martín entonces No seguramente. podemos tener una calle que sea elitista. Es como si yo dijera héroes blancos de la Revolución de Mayo. Claro, O sea, es lo mismo. totalmente. Totalmente. O sea, Bueno, vamos cerrando. Ya que hablábamos del libro y cerramos con esto, me acordé del libro de John Lynch, que es estudiado. Él es un catedrático de la Universidad de Yale. Escribió un libro que está en inglés, después tradujo al español, que se llamaba San Martín, Argentine Soldier American Hero. ¿Sí? Argentino, soldado argentino, héroe héroe americano. americano. Eso habla también un poco de lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Cómo lo ven los de afuera también, ¿no? Que quizás lo ven más cero que nosotros, o lo veíamos más cero que nosotros. Y después hay un libro que escribió René Favaloro. ¿Usted conoce a San Martín? Una obra Sí, propia de su autoría, ¿no? en Dando ese libro cuenta lo del el San Martín humano, que por ahí no todos conocemos, el hombre, la el persona. señor enfermo, que yo era Exactamente, el hombre con la artrosis, el que no podía dar el bastón, que se la pasaba en la exactamente. Eso está bueno. Así que Lo que pasa que, lo que pasa es que si sacás de contexto lo que hizo San Martín, hoy incluso, como hacíamos un rato dijimos, si lo sacás de contexto, hoy sería una persona con fallas que serían imperdonables. Por ejemplo, esta de que se case a los 34 y la esposa 14. Pero vos lo sacás de contexto y no entienden. Si vos sacás de contexto que San Martín nunca tuvo contacto, nunca, tuvo contacto con los patriotas americanos o norteamericanos, él no tenía una idea en la cabeza de democracia, no entendía qué era eso. claro, Bueno, claro, él tenía una idea de monarquía parlamentaria como en Inglaterra. claro. ¿No? Eso de que le decían democracia, y él te preguntaba, pero que cualquiera podría gobernar un país, te decía. O sea, él tenía algunas cuestiones que no podés trasladar al día de hoy sin contextualizarlas. Y otras más, por ejemplo. ¿Cómo es posible que habiendo combatido a morir a un país como España, después España lo reconozca? O su mejor amigo era español. Eh, Te preguntan mucho, ¿de qué vivía? ¿Que era un agente internacional? Porque él vivió siempre de lo que le pagaba la logia. O sea, su hecho de ser masón es la que le pagó el viaje a Inglaterra, a Bélgica, su estadía en Francia. Eh, Todas esas cuestiones, si vos las nombras hoy y las tirás arriba de la mesa como vos decís, no, no darían una cabal dimensión de lo que él hizo en esa época. Exacto. Cuando él imagina, por ejemplo, los chicos lo toman, en una clase se da el cruce de los Andes, como decía Flavio, una clase, 20 minutos. Muchacho, no había aviones, el tipo no sabía cómo era andar de la montaña, no había caminos hechos. ¿No? O sea, estamos hablando de toda imaginación pura e inteligencia puesta al servicio del conocimiento. Imagina redes de vaquianos, redes de espías, redes. Incluso gana el virreinato del Perú sin una batalla, por hambre, Claro, por hambre. Eh, Se pelea con la gente de Buenos Aires cuando le dicen, baje San Martín, usted que está en el norte, venga a ser urgente porque tenemos una revuelta interna. Y él cuando dice, yo no voy a pelear contra mis hermanos, lo declaran traidor, gente indeseable, dicen claro, de todo. Eso de descontextualización exacto. hoy no se puede estudiar. Y para colmo, imagínate que pongamos en el contexto de la historia que los primeros tres monumentos en el mundo en conmemoración y en recordatorio a San Martín se hicieron fuera de Argentina. Sí, sí, El primero se hizo en Chile, el segundo en Perú y el tercero en Francia. O sea que no, pero antes estamos hablando de... los liberales no lo ven con buenos ojos. Y con la noticia que diste antes, no hay un ferrocarril que se llama San Martín. Exactamente. Después, claro, Después, sí. No, no, pero se crea el ferro en la década de cuando, los 80 me tocó. cuando nacieron, no. Y justo, Perón, porque ahí es cuando crea, por ejemplo, Estación Roca, el Sí, Ferrocarril del Sol. Y, sí, San Martín, Mitre. por eso. ¿Sí? O sea, no hay.
Bien, vamos cerrando y nos vamos. Y de paso le contamos, ya que mañana es el Día del Niño, es mi día, digo, el día de todos los niños en nuestro país, se recuerda. Le decimos a la gente que esto en realidad nació por un tema de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, la ONU. A partir del año 1954 impuso, que intentó imponer que en todos los países del mundo, por lo menos los afiliados a la ONU, se recordara un día específicamente como el Día Universal del Niño, en fraternidad y comprensión, ¿no? Del niño en todo el mundo, y que recién se puso, digamos, en la práctica en el año 1959. En la Argentina se comenzó en el año 1960 en el gobierno de Frondizi, pero acá hay un dato muy novedoso, porque en el año 1863 el gobierno de Ilia lo pone precisamente en el mes de agosto, que en un momento era el segundo domingo, ahora se pasó al tercero, obviamente cuestiones por ahí económicas o al revés, de bien. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, Sí. hace 5 años, primer domingo era de estos días del niño. Primer domingo, claro. Ah, mira, tenés razón. Primer domingo, después pasó a ser segundo. El gobierno de Ilia, porque Ilia retomó una de las grandes frases que dijo San Martín, de que educar a un niño, cuidar y educar a un niño es uno de los actos más nobles de la humanidad. Y lo puso en agosto. Ahí viene porque recordamos o conmemoramos el Día del Niño justamente en agosto, ¿no? Primer, segundo y ahora tercer domingo. Recién en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño estableció que todos los países debían hacerlo como algo obligatorio, como algo que se fija realmente como una fecha para recordar, y que debía ser la que se eligiera. Bueno, ahí se había cambiado solamente el domingo, pero siguió siendo en agosto en nuestro país. Yo lo que solamente un cortito, el 16 de agosto fue el Día del Niño en Paraguay. Tiene que ver con la masacre de niños que hizo el ejército brasileño y argentino, vergonzosamente nosotros estamos ahí. En la guerra de la Triple En la Alianza. Triple Alianza. Claro. Mataron a cerca de 7.000 nenitos que estaban defendiendo su patria, por eso Paraguay los recuerda el 16 de agosto, se llama Día del Niño en Paraguay. Claro. Es un día de sangre para ellos. Sí, nos pasamos un poquito, le agradecemos a Ochonero. Sí, sí, totalmente. San Martín lo meritaba.